El padre Berraúl, misionero capuchino en el noroccidente de Pichincha, a sus 77, 78 años, a solicitud de otro hermano capuchino, llegó a escribir un grupo de páginas describiendo el camino, los caminos por donde el Señor le llevó a lo largo de su vida, es decir, su itinerario espiritual. La postulación de la causa de beatificación quiere con estos vídeos dar a conocer estos caminos. El itinerario espiritual consta de dos partes y el índice de la primera es la siguiente. Primero una introducción, después, primero, recuerdos de la niñez, segundo, en el colegio de Osasua, estudiando bachillerato, tercero, mi noviciado, cuarto, durante mis años de estudio para el sacerdocio, quinto, en el colegio de teología, siendo estudiante de teología, y finalmente, el último de la primera parte, resumen del recorrido hecho hasta el sacerdocio. Una segunda parte un día continuará. Comenzamos compartiendo con ustedes el escrito del padre Bernabé sobre su camino espiritual, su itinerario espiritual de unión con Dios, que, como está escrito ahí, era el año 1984, es decir, cuando ya tenía 77 años de edad, y le solicitan si podría él completar el trabajito que había hecho antes de contar su vida. Pero ahora, bajo ese aspecto, el itinerario espiritual, las líneas fundamentales que ha seguido en su vida. Uno a la derecha tiene el escrito original, fotocopia del mismo, y uno contempla la letra y la admira, porque es preciosa. Uno tiene que concluir que primero él escribía y después lo pasaba a un cuaderno en limpio. Y claro, al pasarlo en limpio es cuidadoso. Qué bien escrito está. Pues bien, esta primera página, que es de introducción a lo que va a escribir, es una página muy importante. Pues al escribir sobre su vida, sobre su camino, lo hace desde lo profundo del corazón, es decir, desde su fe. Así sabe que Dios le dio la vida, pero se la dio a su imagen y semejanza, y más, con el pensamiento de creerle Dios comunicar sus tesoros, no solo a él, sino a cualquier otra criatura humana, creada por Dios, claro. En el nombre de la Santísima Trinidad, y para confesar su bondad inefable, deseo realizar este humilde trabajo, no por impulso mío, sino por insinuación y en espíritu de obediencia. En verdad, los designios del Señor son ocultos, y son designios de amor y misericordia para con sus criaturas, con nosotros, que fuimos criados y formados a su imagen y semejanza, con designio amorosísimo de comunicarnos en gran medida los tesoros infinitos de su divinidad. El inicio de esta obra de amor de nuestro Dios fueron Adán y Eva,
colocados en el paraíso terrenal en los que se recreaba el Altísimo, contemplando su propia imagen y semejanza. Nuestros primeros padres no supieron comprender los designios altísimos de su Creador. Se dejaron seducir y engañar. Perdieron la amistad de su amor. Perdieron los dones recibidos en su creación. A nuestro modo de entender, quedó Dios fracasado en sus designios. Pero no. El Dios de amor, rico en misericordia, halló en los tesoros infinitos de su amor misericordioso el remedio de la ruina de nuestros primeros padres. El prevaricador Adán escuchó en su profunda aflicción una voz de aliento. Pondré enemistades entre ti y la mujer, y ella te aplastará la cabeza. Tú a la mujer has seducido a través del fruto prohibido, y será la mujer bendita entre las mujeres, la que traerá el remedio por el fruto bendito que producirá. Bernabé medita en su origen y profundiza en su interior y le da vueltas a la cabeza y piensa: se dejó seducir, se dejó engañar, perdieron la amistad con Dios. Digamos, a estos niveles nos encontramos en nuestra relación con Dios. Pero Dios es amor, rico en misericordia. Su amor misericordioso es infinito. Dios mismo puso el remedio. Y escribe: y será la mujer bendita entre las mujeres la que traerá el remedio por el fruto bendito que producirá. Ya sabemos que ese fruto de esa mujer bendita es Jesús. Después de esta reflexión, y al pasar a la siguiente página, Bernabé se dirá a sí mismo: entre los que ha recibido el remedio es este pobrecillo, que desea narrar en la forma que le sea posible las misericordias y bondades que ha tenido por bien ejercer el Altísimo con esta miserable criatura. Repito, las misericordias y bondades que ha tenido por bien ejercer el Altísimo en esta miserable criatura. Bernabé comienza su escrito. Su plan para él es sencillo. Quiere recordar las misericordias y las bondades que Dios ha hecho en él a lo largo de su vida. Comenzamos el primer capítulo, o el primer punto, con los recuerdos de su niñez, que abarca hasta sus 13 años, que es cuando va al seminario capuchino de Alsasua. No se trata entonces de querer recordar su vida, sino cuáles son los dones que yo he recibido de Dios. Los escribimos ahí, uno tras otro. En primer lugar, el 11 de junio de 1907, el día de San Bernabé, su madre dio a luz. Dios le dio la vida.
ese mismo día recibió el bautismo. 2 años más tarde pasó el obispo por el cantón, por decirlo así, y recibió la confirmación. Y recuerda Bernabé, antes de tener 8 años de edad, que comenzó a llamarle la atención la cruz. A los 8 años hizo la primera comunión. Y recuerda que él estaba bien preparado. Recibió su correspondiente catequesis. Y le impresionó el día que un franciscano del pueblo celebró su primera misa. Piensa, ahí nació de alguna manera mi vocación franciscana. A los 10 años hizo la comunión solemne, como se hacía en aquella época. Pero ahora, amargamente, Bernabé recuerda: yo fui engañado por el demonio. La serpiente me engañó. ¿Cómo se reflejó? Abandoné el ir a misa. Abandoné los sacramentos. Comenzaron mis caídas. Aunque es verdad, no me abandoné del todo. Pero esta situación duró 2 años. El caso es que, sin merecerlo, finalmente pude ir al seminario en 1920, cuando tenía 13 años. Recuerdos de la niñez. Entre los que alcanzaron el remedio producido por el fruto bendito de la mujer bendita entre las mujeres, fue este pobrecillo, que desea narrar en forma que le sea posible las misericordias y bondades que ha tenido por bien ejercer el Altísimo con esta su miserable criatura. En primer lugar, ya en el primer día en que vi la luz natural, 11 de junio de 1907, festividad de San Bernabé Apóstol, fui lavado del contagio de la primera culpa por las aguas bautismales y engendrado la nueva vida de los hijos de Dios. A los 2 años fui sellado soldado de Cristo con el don de la fortaleza por la infusión del Espíritu Santo en el sacramento de la confirmación. Algunos de mis primeros recuerdos de la niñez, grabados en mi memoria, son que la cruz empezó a llamarme la atención. Recuerdo que en algunas ocasiones, haciendo una cruz de palo, solía pasearme con ella. A los 8 años cumplidos tuve la dicha de acercarme a la primera comunión, después de una buena preparación catequística. Por aquellos años, un hijo del pueblo franciscano celebró la primera misa en la iglesia parroquial. La vista del sayal franciscano despertó en mí un interés particular. Fueron sin duda los primeros vestigios de mi vocación a la familia franciscana. A los 10 años hice la comunión solemne, que entonces se decía, y mi vida se dirigió hacia Dios por la piedad. Con todo, no duró mucho tiempo este estado de piedad. La serpiente antigua, que supo engañar a nuestros primeros padres, consiguió también engañar a esta imbécil criatura. El motivo fue que empecé a sentir durante la Santa Misa un malestar extraño, que se creyó sería algo del estómago, ya que, según referencias, había sufrido algo parecido en mi primera infancia.
sea lo que en realidad hubiere sido, quizás cuestión de nervios, lo cierto es que empecé por abandonar la misa dominical, los sacramentos, etc. Y así empecé a caer en ciertas faltas de necedad que más tarde fueron causa de mis sufrimientos morales. A pesar de ello, no permitió la bondad divina que abandonara del todo mis prácticas de piedad, por temporadas a lo menos. Duró unos 2 años esta situación, y el Señor, Padre de misericordia, se compadeció de esta imbécil criatura y le sacó de aquel estado de inercia y engaño. Y cuando parecía que se había frustrado del todo los deseos e ilusiones de la primera edad, he aquí se hicieron realidad a través de una piadosa anciana. Humanamente habría parecido imposible por mi falta de preparación, por mi falta de cualidades humanas, por causa de mi imbecilidad. A pesar de ello, fui recibido en el Colegio Seráfico de Alsasua en el año de 1920, en el mes de agosto de aquel año. En este colegio empezará una nueva etapa de mi vida hacia Dios. Con ilusión, Bernabé recordará: y el Señor, Padre de misericordia, se compadeció de esta imbécil criatura y le sacó de aquel estado de inercia y engaño. Así era la vida de Bernabé, con vocación, con gran ilusión por Dios, que desembocó en que pudo ir al seminario de los capuchinos. Y entonces él categóricamente afirma: y en este colegio empezará una nueva etapa de mi vida hacia Dios. Tenemos esa foto de cuando Bernabé era niño, e igualmente la otra foto del seminario de Alsasua, tal como era el edificio en el tiempo de Bernabé y como se conserva todavía hoy. En el colegio de Alsasua, de los 13 a los 18 años de edad. ¿Serán los mejores años de la vida de Bernabé? Porque uno crece, se desarrolla. Es la etapa de los desafíos, de los descubrimientos, de los grandes propósitos, de las grandes ilusiones, de sueños. Lo mejor, me digo yo, es que escuches, que vuelvas a escuchar y discurre, piensa en los valores de este muchacho de 15, 16, 17, 18 años. Descubre tú mismo la vida interior de Bernabé. No cuenta su vida. Lo que cuenta es lo que Dios va haciendo en ella. Y así nos encontramos con las siguientes frases. Aquella piedad primera se va arraigando en mi espíritu. Empecé a dar mis pasos hacia Dios. En el 4º curso empecé a sentir una novedad en mi espíritu, como un deseo de tender hacia la vida de perfección, es decir, hacia la vida de santidad. En el mes de mayo empecé a sentir fervores sensibles en los actos de piedad.
Y en quinto curso, 2 libros enderezaron mi vida hacia la perfección. ¿Cuáles? La verdadera devoción a la Virgen María, de San Luis María Griñón de Montfort, y la historia de un alma, de Santa Teresita del Niño Jesús. Ahí están 2 corrientes de espiritualidad: el de la esclavitud mariana y la infancia espiritual. En el colegio, de los 13 a los 18 años. Ya dentro del colegio, en el exterior, una figura humilde, falto de cualidades humanas, débil de salud, etc. Empecé mi nueva carrera. Aquella piedad de mis primeros años, paso a paso, se fue arraigando en mi espíritu. Una frase que me fue dirigida por el director del colegio a confiar en la Santísima Virgen, y que entonces apenas comprendí, fue quizás el principio que despertó mi devoción a la Madre de Piedad. Dentro del ambiente religioso que respiraba el colegio, empecé a dar mis pasos hacia Dios. Durante los días de retiro que se nos daban cada año al principio del curso, empecé a darme cuenta de las faltas que había cometido durante los 2 años que me alejé de Dios. Cada año, durante los ejercicios, veía con más claridad la gravedad de aquellas faltas, que cuando cometí no me daba cuenta bien, ser verdaderas ofensas del Señor, y que luego durante algunos años fueron motivo de remordimientos y angustias. Los 3 primeros años pasaron sin cosa de importancia. Verdad que de cuando en cuando me deparaba el Señor algunas humillaciones. Verdad es también mi devoción y confianza en la Virgen María iban dando algunos pasos. Casi al terminar el 4º curso, empecé a sentir una novedad en mi espíritu, como un deseo de tender hacia la vida de perfección en la forma que entonces era capaz de comprender. Creo que por aquel tiempo empezó a llamarme la atención la figura amable del corazón de Jesús. Aquella figura dulce y afable me hablaba o decía algo a mi espíritu. También por este tiempo, creo que fue por el mes de mayo, empecé a sentir fervores sensibles en los actos de piedad. Así llegué al 5º curso. Por este tiempo fueron 2 los medios e instrumentos de la bondad divina que enderezaron a mi humilde entender mi vida hacia la perfección. Uno de estos medios fue la lectura pausada y meditada de la verdadera devoción a la Santísima Virgen de San Luis María de Montfort, que anteriormente no me decía nada ni entendía. En ese libro encontré el ideal de perfección por la consagración total a la Santísima Virgen en calidad de esclavo de amor y por ella a Jesucristo. En los primeros meses del 5º curso había empezado ya a tener algunas preocupaciones. Por consejo del que era entonces mi padre vigilante, empecé a leer la historia de un alma de Santa Teresita del Niño Jesús. La lectura de esta historia que leía con encanto en los ratos libres empezó a despertar en mi alma sentimientos de confianza y abandono en la bondad divina, de modo particular en la persona de Jesús. Me atraía la vida de la infancia espiritual. Tomé con interés los pequeños sacrificios que se presentan en la vida ordinaria, etc. Encontré, por decirlo así, en la verdadera devoción a la Santísima Virgen,
Y en el espíritu de abandono y confianza de Santa Teresita del Niño Jesús, el centro de mi vida espiritual. Por ese mismo tiempo se despertó mi fe hacia el prisionero del sagrario. Era Jesús sacramentado, el amigo del sagrario y la Santa Comunión, el alimento del alma. Con esta disposición y sentimiento pasé al noviciado. Bernabé ha terminado, por decirlo así, sus primeros estudios. Son 5 años y tiene 18 años. Y se va al noviciado a comenzar a ser un hermano capuchino. Pero va equipado y él nos lo ha contado. Ha dirigido su vida por el camino de la esclavitud mariana. María va a ser su compañera de viaje para ir a Jesús y para ir a Dios. Se va a entregar totalmente a ella. Le va a ser fiel. Y en segundo lugar, de Santa Teresita ha aprendido el abandono y la confianza en Dios. Ambas líneas de su espiritualidad se van a fundamentar todavía más en el noviciado y le van a acompañar durante toda su vida. Nos tenemos que fijar en los 2 libros que ha leído y estudiado con fruición. El Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María y el librito escrito por Santa Teresita, Historia de un alma. Nos fijamos en ambos y vamos a acompañarle a Bernabé en el noviciado. El noviciado en la vida del padre Bernabé. Tenía Bernabé 18 años e iba a entrar en el noviciado después de haber pasado 5 años en el seminario, donde había entrado a los 13 años. Era el año 1925. Delante tenía el noviciado, y el noviciado tenía un simbolismo especial. Era el año en que había grandes ideales, que los había proclamado ya el beato José Diego de Cádiz, que decía que nuestra vida era para ser capuchino, misionero y santo. Bien, el noviciado es el año en que se dedica a conocer y a estudiar a la orden capuchina, a conocer sus ideales y a conocer su legislación. Es por otra parte el año de la decisión. Si quieres consagrarte a Dios en la orden capuchina y al modo de los capuchinos. Se inicia el noviciado tomando el santo hábito capuchino y se termina el noviciado un año más tarde profesando la regla franciscana, la regla de San Francisco, profesada por nosotros capuchinos. Así pues, los ideales que llevé al noviciado fueron el vivir consagrado a la Santísima Virgen María y vivir por ella la vida de confianza y abandono en Jesús, practicando la vida de la infancia espiritual. Creo que mis meditaciones, sobre todo la meditación y oración de la celda, versaban sobre las materias antes indicadas. Al principio, el oficio divino no tenía mayor atractivo para mi espíritu. Más o menos me resultaba pesado. Más tarde empecé a saborear.
Por este tiempo tampoco me decía cosa especial el seráfico Padre San Francisco. Fue más tarde, no recuerdo la fecha con exactitud, pero fue más tarde, quizás empezando en el noviciado, que descubrí un camino hacia Dios. Descubrí los tres amores dominantes, por decirlo así, del seráfico Padre San Francisco. Su amor de locura al Dios anonadado hecho niño, al Dios crucificado, al Dios sacramentado hecho alimento del hombre. Desde entonces, la figura del seráfico Padre San Francisco tuvo un atractivo especial para mi espíritu. Sí, es cierto que en el noviciado la meditación de la pasión del Señor empezó a penetrar en mi alma. De modo particular, al recorrer las estaciones del Vía Crucis, contemplando a Jesús doliente, penetraban en mi alma ciertos sentimientos que me llevaban tras de sí. ¿Cuáles serían aquellos sentimientos? De admiración, de compasión, de agradecimiento. Quizás los que más me dominaran serían los de compasión y de admiración. El fruto de contemplar a Jesús doliente en su pasión fue descubrir más claramente que sufrió Jesús tormentos tan grandes para redimir y salvar las almas. Así pues, la salvación de las almas, que anteriormente había empezado a llamarme la atención, se fue acentuando, con el deseo de querer hacer por la salvación de las almas. En el noviciado empecé también a gustar la austeridad de la vida capuchina. ¿En qué grado? No recuerdo bien. En la última etapa del noviciado, a través de una lectura, empecé a comprender los dolores místicos del corazón de Jesús, que luego se fueron haciendo vida en mí. Con estos sentimientos e ideales terminé mi noviciado con la ilusión santa de continuar en adelante con los mismos ideales. En este sentido, mi noviciado fue feliz. Proseguimos con la vida de Bernabé, ahora que ya tiene 19 años. Ha terminado ya el noviciado e inicia sus estudios directos, la carrera eclesiástica, como aquí se decía entonces, hacia el sacerdocio. Van a ser 7 años. Aquí vamos a tratar de los 4 primeros, con 19, 20, 21 y 22 años. Los estudios de Bernabé consistían en 3 años de filosofía y 4 de teología. Al final de todos ellos, cuando ya Bernabé tiene 26 años, le llegará el momento de la ordenación sacerdotal. Nos tenemos que imaginar que estos son los años fundamentales de la vida de un hombre. Pues bien, Bernabé profundiza profundamente su experiencia de Dios y toma contornos bien definidos. Su vida se va a desarrollar en 3 conventos diferentes. Primero en Fuenterrabía, donde estudiará primero y segundo de filosofía. Segundo convento en Estella, donde hará el 3er año de filosofía. Y comenzará el primero de teología, o el llamado año de apologética. Y en tercer lugar, en Pamplona, donde concluirá en 3 años su preparación al sacerdocio. Mi paso de noviciado a la vida de estudios para el sacerdocio no hizo ninguna interrupción en el camino emprendido. Se fue acentuando mi mirada interior hacia Cristo crucificado, como si hallara en él el descanso de mi alma.
parece que era lo que más me atraía. La pasión del Señor la relacionaba con la presencia de Jesús sacramentado en la Eucaristía. El que murió de amor en la cruz estaba presente en la Eucaristía como víctima de amor, renovando su sacrificio eucarístico en la Santa Misa por la salvación de las almas. He aquí también que se fue intensificando mi deseo de hacer algo por la salvación de las almas. Mis pequeños sacrificios eran también para Jesús. No había abandonado la vida de la santa esclavitud, pero parece que me absorbía la contemplación de mi Jesús crucificado con preferencia. En este periodo de mi vida empezó a influir en mí la vida del seráfico Padre San Francisco relacionada con Cristo crucificado. Para no andar solo, por así decirlo, sentí cierta necesidad de un guía, del director espiritual, en el que me fijé que era el director del colegio. No concordaba con mi temperamento, pues era de carácter seco, de pocas palabras, pero un hombre espiritual. Me puse bajo su dirección. Sin duda, él me comprendió, y de hecho estuve bajo su dirección hasta su muerte, con alguna que otra interrupción. En el segundo año de filosofía se acentuó más mi mirada en Cristo crucificado y su santa pasión. En el mes de diciembre de aquel año caí enfermo con sarampión, que no había pasado anteriormente. Aquella enfermedad fue para mí de recuerdo inolvidable. Cuánto me decía sin palabras la imagen tan amable de Cristo crucificado, Jesús pendiente de la cruz, muerto, con la cabeza inclinada sobre el pecho. Me hablaba de su inmenso amor a los hombres. Esta contemplación tuvo como el tope cuando el 27 de diciembre, festividad de San Juan Bautista, se me presentó interiormente llevando la cruz. No sé cómo fue aquella representación, pero me vino al pensamiento: Jesús tiene que reinar entre los hombres, ya que tanto ha hecho por ellos. Tiene que llegar su reinado de amor. Esta escena quedó grabada en mi alma. Fue como el tope de la contemplación de Cristo paciente. En los días siguientes fue como descendiendo aquella contemplación, la vista interior de Cristo crucificado, con la particularidad que todo me sabía árido e insípido en mi derredor. Esta aridez, o no encontrar gusto en nada, me impulsaba a dirigir mi mirada interior a Cristo crucificado. Pero había alguna diferencia, cierta dificultad. Llegado el verano de aquel año, hubo traslado a otro colegio. También aquí me encontré con alguna dificultad para proseguir mi itinerario en unión o contemplación de Cristo crucificado. No podía abandonar aquella vista interior y encontraba ciertas dificultades, lo que fue motivo para reanudar mi dirección espiritual por carta con el director que había dejado. En este tiempo empecé a recibir ciertas luces en mi alma que me hacían ver mi bajeza y vileza, que me parecía todo lo anterior como una ilusión. ¿Cuánto tiempo duraron estas luces interiores? No lo sabría decir. Un poco más adelante empecé a escudriñar el sentido de los salmos, relacionándolos con la pasión de Cristo,
los que tenían referencia con su pasión. Así pasaron aquellos 2 años de tercero de filosofía y primero de apologética sin otra nota especial. Hemos llegado a la última etapa de formación del padre Bernabé en vista al sacerdocio, al Colegio de Teología en Pamplona, en los años de 1930 a 1933. Cuando Bernabé entró con 23 años y salía recién con 26. Su ordenación sacerdotal fue el 18 de junio de 1933. Este convento, importantísimo en la historia de los capuchinos en España, fue fundado en el año 1606. Se convirtió en el colegio de formación de los futuros capuchinos sacerdotes en esa provincia. Este Cristo lo conservan los capuchinos en Pamplona. Capítulo 5. En el Colegio de la Teología. Al emprender los estudios inmediatos para las órdenes sagradas, tengo la impresión que de nuevo se acentuó con más fuerza la contemplación de Cristo crucificado. Al propio tiempo se extendió más mi contemplación a otros misterios de Cristo, como la Eucaristía, etc. Era el verano del segundo año del curso de teología. Estaba leyendo y meditando el relato de la oración de Jesús en el huerto de los Olivos. Me encontré con esta frase. Jesús suplicaba al Padre, en medio de su agonía, que a ser posible se salvaran todos los hombres, ya que por todos ofrecía su vida en la cruz. La frase, que se salvaran todos los hombres, dejó en mi alma una huella profunda y una impresión que me duró algunos días. Desde entonces, mi deseo de salvación de las almas fue mayor. Mi sentimiento de penetración en los sentimientos de Cristo crucificado era más frecuente, que me causaba como un desengaño de todas las cosas de la tierra. Este desengaño de las cosas de la tierra me hacía desear y buscar el silencio, la soledad, para estar a solas con Jesús. De vez en cuando este buen Jesús me regalaba algunas humillaciones ante los demás. Empecé a gustar con más intensidad el sufrimiento del frío y otros sufrimientos interiores. De esta suerte me llegó el tiempo de recibir las órdenes sagradas para el sacerdocio. Y aquí hice alto. Era el mes de febrero de 1932. Se acercaba el tiempo de recibir las primeras órdenes menores y me detuve en mi consideración. Se me presentó mi indignidad e incapacidad. Mi indignidad ante la grandeza del sacerdocio, por mi manera de ser, mi ineptitud. Se me presentaron los pecados de la vida pasada, etc. La consideración de que nuestro Padre San Francisco no se consideró digno de subir al altar del Señor me hacía reflexionar. Si San Francisco no se atrevió a recibir el sacerdocio de Cristo porque no se encontraba bastante puro para tal dignidad, cuánto menos sería este pobre pecador miserable. Tenía presente la humillación que suponía retroceder hacia atrás y quedarme en el estado de hermano lego. Con todo, me decidí a ello. Así pues, comuniqué al director espiritual mi decisión y los motivos que se me presentaban. El director no los aceptó, contestándome
que daría mayor gloria a Dios siendo sacerdote. A pesar de ello, me aconsejó que pudiera consultar con algún otro padre grave. Así lo hice. Di cuenta a mi confesor ordinario y luego al padre provincial de entonces. Ambos fueron del parecer que siguiera adelante. Dejando mi caso en las manos del Señor. Así me aquieté por entonces. A pesar de ello, sí que pedí alguna señal al Señor, como una enfermedad que me impidiera la ordenación. Esa señal la obtuve. En el mes de marzo del año 1933, en la que tenía que ser ordenado, caí con gripe. No fui solo, también cayeron otros. La enfermedad de la gripe degeneró en un flemón de la pierna derecha, que pudo ser consecuencia de los fríos del invierno. Por dicho motivo, no me fue posible ordenarme con mis compañeros en la víspera de la Pascua de Resurrección, que aquel año fue el día 16 de abril. Después de algún tiempo me repuse, recuperé la salud. Así pues me resigné a recibir la ordenación sacerdotal que tuvo lugar el 18 de junio de 1933. Luego celebré la primera misa el día 23, viernes, festividad del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Cuáles habrían sido mis sentimientos en este lapso de tiempo antes de mi ordenación sacerdotal? Pienso que tenía presente mis pobres condiciones de miseria e ineptitud, por lo que abandonaba o dejaba mi porvenir en la bondad del Señor. Tuve presente también la consideración de que si en mi juventud hice mi ofrecimiento de víctima al amor misericordioso, a imitación de Santa Teresita del Niño Jesús, aunque sin penetrar todo su sentido, una vez ordenado de sacerdote de Cristo Jesús, tenía que ser víctima con Él y en Él en el santo sacrificio de la misa. En la víspera de mi ordenación sacerdotal, a la noche, tuve un temblor que me duró algún tiempo. Creo que no fue temblor de miedo, sino consideración de la dignidad que el día siguiente había de recibir. Número 6 del itinerario espiritual del padre Bernabé de Larraul. Resumen del camino recorrido hasta el sacerdocio. ¿Cuál fue el camino por donde me condujo la divina providencia hasta que recibí la gran dignidad del sacerdocio? Que somos identificados con Cristo a través del sacramento del orden. Se trata, en verdad, de un sujeto vil, miserable y despreciable, sin cualidades humanas y sin fundamento. Así me dijo en cierta ocasión mi padre terrenal. Mas la providencia amorosa del Padre, que cuida de los pajarillos que vuelan por el aire y los alimenta y sostiene, y así de las demás criaturas, así también fijó su mirada de amor y bondad en esta pobre y vil criatura e indigna. Y después de purificarle y santificarle con las aguas bautismales y de haberle señalado para soldado de Cristo con la unción del Espíritu Santo y haberle alimentado en su primera edad con el cuerpo y la sangre de su Hijo muy amado,
Cristo Jesús. Tuvo por bien sacarle del engaño en que había incurrido por su necedad. Y no solo eso, sino que le llamó con su bondad a la vida franciscana de perfección. Y cuando parecía imposible humanamente su ejecución o realización, su providencia más que amorosa abrió el camino de la realización. Hizo luego que apareciera en su camino aquella que es llamada estrella de la mañana, para que con suave luz fuera alumbrando su camino sin mayores tropiezos. Más tarde le manifestó a su Hijo muy amado en el exceso de su amor a los hombres, en la cruz clavado. A esta vil criatura le infundió así un cierto instinto para que fijara su vista interior y exterior en esa figura tan amable y atrayente. Jesús, víctima de amor, víctima de expiación en la cruz. Jesús que gime, Jesús que anhela ardientemente el bien supremo del hombre, a quien está redimiendo con el precio de su sangre. Así pues, a la vista de esa amable figura de Cristo crucificado, prosigue su camino la vil criatura, a la vez que va penetrando el secreto del aprecio y estima en que es tenido el hombre, creado a imagen y semejanza de su Dios y redimido con precio tan costoso. Y desea hacer algo, a pesar de su inutilidad, en favor de ese hombre, de esos hombres, para que lleguen al sumo bien de su eterna salvación. La figura doliente de Jesús en la cruz le inclina a abrazarse con los sacrificios y humillaciones que encuentra en su camino. Así llega a la gran dignidad del sacerdocio de Cristo, nunca debidamente ponderada, y se detiene. Se le presenta su miseria, su vida pecadora, su incapacidad, su indignidad. Si el seráfico Padre San Francisco no se consideró digno ni tan puro, a pesar de haber sido adornado con tantos dones del cielo para subir al altar del Señor, cuánto menos el pobre miserable pecador. La obediencia intervino y acepta la carga de tanta responsabilidad. Era el año 1984. El padre Bernabé tiene ya 77 años. Pero, qué coincidencia. Están viviendo con él dos jóvenes que él ha conquistado para el apostolado. Uno de ellos, Xavier Echenique, se lo ha traído desde España. Y el otro es de la misma zona, Ricardo Rivera. Se le había solicitado escribiera, después de haber escrito ya los recuerdos de su vida, que hiciera como el resumen espiritual de su misma vida. Esos hilos conductores de su vida por donde le había llevado el Señor. En fin, su itinerario espiritual. Se le hace difícil, pero lo está haciendo. Sabemos, por otra parte, que no va a poder terminar. Aquí concluye, pues, la primera parte de lo que él escribió, porque él lo había dividido también en dos partes. Una, hasta la ordenación sacerdotal, y la segunda, después de la ordenación sacerdotal. Aquí cerramos nosotros y continuaremos con la segunda parte después de la ordenación sacerdotal.